Te tumbas en el sofá un sábado por la tarde. Estás cansado, mucho. Pero a los 2 minutos, sin saber muy bien por qué, ya tienes el móvil en la mano. O te has levantado a buscar algo, o estás repasando dentro de tu cabeza todo lo que tienes que hacer mañana. Y eso que llamas descanso termina pareciéndose más a una negociación. Una negociación que casi siempre pierdes. Hoy quiero que hablemos de eso, no para darte trucos, hay miles de videos así, para entender, en serio, por qué descansar te resulta tan difícil. Y por qué, cuando por fin paras, aparece la culpa. Hola, soy Gianpaolo y esto es Dentro Lab, un espacio donde hablamos de neurociencias, emociones, lenguaje, filosofía y fe, para entender un poco mejor lo que llevas dentro. Hoy no quiero hacer un video que te empuje a descansar mejor. Eso volvería a tratar el descanso como una tarea más, y entonces ya habremos perdido. Lo que quiero es otra cosa. Quiero que entiendas por qué, aunque pares, no descansas. ¿Por qué cuando por fin te tumbas te sientes inquieto? ¿Y por qué cuando intentas no hacer nada aparece la culpa? Porque entender qué te pasa por dentro ya es la mitad del camino. Empiezo por algo importante. No todo lo que llamamos descanso, descansa. Hay gente que pasa horas en el sofá scrolleando. No descansa. Hay gente que ve series sin parar hasta las 2 de la mañana. No descansa. Hay gente que se tumba un domingo, pero por dentro está repasando todo lo que tiene que hacer el lunes. No descansa. Hay distracción, hay anestesia, hay aplazamiento, pero descanso real, profundo, restaurador, muy poco. Y muchas veces lo que llamamos pereza, en realidad, es agotamiento de un cuerpo que nunca se ha permitido parar de verdad. Te lo digo de otra forma. Hay personas que no descansan porque no pueden. Su cuerpo lo necesita, su mente lo pide, pero por dentro hay algo que les dice que parar es peligroso. Y de eso vamos a hablar. Empecemos por tu cerebro. Tu cerebro no está hecho para apagarse cuando tú lo decides. Está hecho para detectar, para resolver, para anticipar. Pero hay algo importante que muchas veces no se cuenta. Tu cerebro tiene también una red llamada modo por defecto. Es la red que se activa cuando no haces nada concreto. Cuando miras por la ventana, cuando estás aburrido, cuando paseas sin el teléfono. Y esa red, lejos de ser inútil, es donde ocurren cosas muy importantes. Integración de lo que has vivido, consolidación de la memoria, creatividad, sentido, identidad. O sea, tu cerebro necesita parar para poder elaborar quién eres y qué te está pasando. El problema es que vivimos saturados de estímulos, notificaciones, pantallas, tareas, contenido. Y cuando tu cerebro nunca tiene un momento sin input, esa red apenas se activa. ¿Qué pasa entonces? Que aunque duermas las horas suficientes, te sientes mentalmente fragmentado. Que aunque no estés haciendo nada importante, no descansas. Que tu vida interior se queda sin elaborar. Y a esto se suma otra cosa. Tu sistema nervioso, si vive en alerta mucho tiempo, aprende a vivir así. Aprende a no bajar, aprende a estar listo siempre. Entonces, cuando intentas parar, el cuerpo no sabe. Te sientas y sientes inquietud. Te tumbas y sientes ansiedad. Te quedas en silencio y te asusta el silencio. Eso no es debilidad, es un sistema nervioso entrenado para no parar. Ahora vamos a algo más profundo, porque debajo de la dificultad para descansar casi siempre hay un sentimiento muy concreto: culpa.
Y la culpa de descansar es una de las culpas más silenciosas y más extendidas que existen. No es la culpa por haber hecho daño a alguien. No es la culpa por una decisión equivocada. Es esta otra. La sensación interior de que parar no está permitido. De que si te detienes, le estás fallando a alguien. A tu jefe, a tu familia, a tus expectativas, a ti. ¿De dónde nace esa culpa? Casi siempre de 3 lugares. Primero, de un sistema cultural que ha confundido tu valor con tu rendimiento. Vivimos en un mundo donde si no produces, parece que no existes. Donde decir hoy no hice nada suena casi como una confesión. Segundo, de mensajes muy antiguos. Frases que escuchaste, a veces sin que nadie te las dijera directamente. Hay que ser útil, no se puede estar parado. El que descansa se atrasa. Siempre se puede hacer una cosa más. Y tercero, de algo más íntimo todavía. Porque a veces no descansas porque cuando paras aparece lo que evitas sentir. Mientras estás ocupado no hay tiempo para la tristeza. Mientras corres no escuchas el cansancio. Mientras produces no aparece la pregunta de fondo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y eso da miedo. Mucho miedo. Entonces el descanso, sin que lo sepas, se vuelve amenazante. No porque sea peligroso parar, sino porque cuando paras, todo lo que llevas dentro tiene espacio para hablar. Por eso muchas personas confunden descanso con vacío y huyen del descanso para no encontrarse con lo que sienten. Pero el descanso real no es vacío. Es el lugar donde finalmente te dejas habitar por ti mismo. Y ese, aunque al principio asuste, es uno de los lugares más sanadores que existen. Las palabras con las que te hablas no son inocentes, te construyen. Escucha estas y mira si te suenan. Solo 5 minutos más. Cuando termine esto, descanso. No me lo merezco todavía. Después del próximo proyecto. En vacaciones, ¿ya? ¿Te suenan? Las llevamos puestas como si fueran obvias, pero todas tienen algo en común. Posponen el descanso a un futuro que nunca llega. Y cuando una frase aparece todos los días en tu cabeza, deja de ser una idea. Se convierte en una forma de vida. Hay otras incluso más duras. Si me paro, me hundo. Descansar es de débiles. No tengo derecho a descansar mientras los demás siguen produciendo. Y esta, que es brutal. Cuando descanso, me siento un fracasado. Si te suena, escúchala con atención, porque significa que has empezado a vivir bajo una identidad imposible. Una en la que tu valor depende de no parar nunca. Cambiar esa frase no es decirte algo bonito, es atreverte a decirte algo nuevo. Parar no me hace menos. Parar es parte de seguir. Descansar también es construir. Repetido en el tiempo, eso empieza a cambiar tu relación contigo. El problema del descanso no es nuevo, lleva siglos planteado. Séneca, hace casi 2000 años, escribió un texto bellísimo, de la brevedad de la vida. Y allí dejó una imagen que sigue siendo brutalmente actual. Séneca decía que el que está en todas partes no está en ninguna parte. Quien intenta estar en todo, en realidad no está plenamente en nada. Ni en su trabajo, ni en su casa, ni en su descanso, ni en sí mismo. Vivimos fragmentados, en 10 tareas a la vez, en 1000 pensamientos, en 100 preocupaciones. Y una vida fragmentada nunca descansa, porque nunca está del todo en ninguna parte. Para Séneca, una vida llena de actividad no es necesariamente una vida lograda. Puede ser simplemente una vida ocupada hasta el final. Y aquí venía una distinción que merece la pena escuchar.
Hay personas que están ocupadas porque tienen mucho que hacer y hay personas que están ocupadas para no detenerse nunca. La pregunta es honesta. ¿En cuál de las dos vives? Hay un filósofo más cercano, católico alemán, que se llama Josef Pieper. En pleno siglo XX, en una Europa en reconstrucción después de la guerra, Pieper escribió un libro pequeño y muy potente sobre el ocio y la cultura. Su idea es esta. El verdadero descanso no es la pausa entre dos producciones. Es otra forma de estar en el mundo. Una persona que solo descansa para volver a producir no descansa de verdad. Sigue siendo trabajadora hasta en el descanso. Su descanso es funcional. El descanso real, decía Pieper, es contemplación, es recibir, es dejarse alcanzar por la realidad sin tener que producir nada con ella. Una puesta de sol, una conversación sin propósito, un silencio, una oración, una caricia, una belleza. Esas no son cosas inútiles, son las cosas que te recuerdan que tu valor no depende de lo que produces. Son las cosas que te devuelven a ti mismo. Por eso decir hoy no hice nada no siempre es algo malo. A veces es la frase más sana que puede pronunciar un ser humano. Y aquí quiero entrar en un terreno más íntimo. Porque en la mirada cristiana del descanso hay algo que, a quien cree y a quien no, le puede dar mucha luz. En el inicio del libro del Génesis, cuando se describe la creación del mundo, hay un detalle que casi nadie nota. Después de 6 días de trabajo, Dios descansa. Eso ya es chocante, porque Dios no está cansado. Dios no necesita recuperarse. Y sin embargo, descansa. ¿Por qué? Porque el descanso en la mirada bíblica no es ausencia de trabajo. Es plenitud, es bendición, es santificación del tiempo. El texto del Génesis dice algo precioso. Dios bendijo el 7º día y lo santificó. Fíjate, no santificó el día del esfuerzo, santificó el día del descanso. Y luego, durante toda la tradición judía, ese descanso se convirtió en Sabbat. Una vez por semana, parar. No por pereza, por dignidad. Para recordar una vez cada 7 días que tu vida no se reduce a tu trabajo, que eres más que tu utilidad, que tienes derecho a existir, simplemente sin justificarte. Y eso, en una cultura como la nuestra, donde el valor parece medirse por lo que produces, es un acto casi revolucionario. Y luego está Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 31, hay una escena muy concreta. Los discípulos vuelven después de un tiempo intenso de actividad. Vienen agotados. Hay tanta gente entrando y saliendo que ni siquiera tienen tiempo para comer. Y Jesús no les dice sigan, que hay mucho por hacer. Jesús les dice algo muy distinto. Vengan ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Esa frase rompe muchos esquemas religiosos, porque no es la frase de alguien obsesionado con la productividad espiritual. Es la frase de alguien que conoce el cuerpo humano, que conoce el alma humana, que sabe que el cansancio no es un enemigo que vencer, es una señal que escuchar. Para quien cree, el descanso no es un premio que te ganas, es una necesidad que Dios mismo bendice. Y para quien no cree, la imagen sigue siendo profundamente verdadera. No eres tu rendimiento, tu dignidad no se gana, tu valor no depende de lo que produces hoy. Algo concreto antes de cerrar. Hay una idea sencilla pero útil. El descanso no es solo uno. Hay distintos tipos y a veces estamos cansados de uno mientras intentamos descansar con otro. Te dejo 3 dimensiones para que pruebes esta semana.
Primera, descanso del cuerpo. No solo dormir, también moverse despacio. Caminar sin el móvil. Comer sin pantalla. Estirarte sin objetivo. Hacer una cosa lenta al día. Segunda, descanso de la mente. Esto es más difícil. Significa darle al cerebro momentos sin estímulo. Sin pantalla, sin ruido, sin tarea. 10 minutos al día de aburrimiento real. Te lo digo así, claro. Aburrirte un poco es sano. Tercera, descanso del alma. Esta es la más olvidada. Es buscar una vez por semana un espacio para dejar que aparezca lo que llevas dentro. Una caminata larga, un tiempo de oración, un cuaderno donde escribir, una conversación sin pantalla, una misa si crees, una hora de silencio si no crees. No para producir bienestar, no para sentirte mejor mañana, solo para dejarte alcanzar por ti mismo. Si nunca descansas el alma, el cuerpo y la mente nunca llegan a descansar del todo. Antes de cerrar, una cosa importante. Esto no se cambia en una semana. No te lo pidas. Si llevas años viviendo en alerta, en culpa, en exigencia, no vas a aprender a descansar de un día para otro. Es un aprendizaje lento, imperfecto, con recaídas. A veces tendrás un domingo de paz real. A veces volverá la culpa el lunes. A veces dirás, esto no funciona. Y aún así, algo se irá moviendo por dentro. Aprender a descansar no es aprender una técnica. Es aprender a tratarte de otra manera. Y eso lleva tiempo. Hoy me gustaría dejarte una sola pregunta. No para que me la respondas en comentarios, aunque puedes hacerlo si quieres. Para ti, ¿qué te hace sentir culpa cuando descansas? Quédate con esa pregunta. Y si en algún momento aparece la respuesta, escúchala con cariño, sin juzgarte, sin corregirte demasiado rápido. Porque ahí dentro, en esa culpa, suele haber una historia más larga. Una historia que no empezó contigo. Una historia que llevas cargando. Y a veces, descansar de verdad no es hacer nada. Es soltar. Soltar la idea de que tienes que ganarte tu propio derecho a existir. Quizá eso ya es descansar.